Y entonces revisemos el siguiente problema que dice, una partícula parte desde el reposo en el origen y recibe una aceleración de a es igual a k por x más 4 al cuadrado, en donde a es la aceleración y se mide en metros por segundo cuadrado, y x es una posición que se mide en metros. Y además k es una constante. Si se sabe que la velocidad de la partícula es de 4 metros por segundo cuando x es igual a 8 metros, determinar el valor de la constante, la posición de la partícula cuando la velocidad es de 45 metros por segundo y la velocidad máxima de la partícula. En primer lugar, chequemos los datos que nos entregan, porque aquí nos dicen que nuestra partícula parte en el origen, pero estando en reposo. O sea, si tomamos como el origen x0 como un lugar de referencia de 0 metros, entonces vamos a saber que la velocidad que tiene en ese lugar es de 0 metros por segundo. También la otra información que nos dan es que la velocidad cuando la partícula está, digamos, en un lugar x1 de 8 metros, su velocidad es de 4 metros por segundo. Así que aquí ya tenemos información como para poder empezar a desarrollar nuestro problema. Entonces usemos esto para determinar el valor de k. Primeramente, lo que nosotros sabemos es que la aceleración es una constante por x más 4, todo esto al cuadrado. Pero nosotros sabemos que la definición de la aceleración son los cambios de la velocidad con respecto al tiempo. A ver, nos quedaría esto como por acá. Pero si nosotros usamos la regla de la cadena, por ejemplo, de b a dx, que es la posición, por dx a dt, nos queda que la aceleración también la podemos escribir en términos de la velocidad y la derivada o cómo cambia la velocidad con respecto a la posición. De esta forma, lo que estamos haciendo es llevar esto a una ecuación diferencial entre la velocidad y la posición, que sería, si escribo esto en el lado izquierdo, sería v por dv a dx es igual a una constante por determinar por x más 4 al cuadrado. De esta forma, este elemento diferencial de x lo podemos llevar hacia la derecha y nos va a quedar esta ecuación diferencial o este término diferencial que sería v por dv es igual a la constante por x más 4 al cuadrado de x. Y de esta forma podemos integrar en ambos lados de la ecuación. Lo vamos a hacer desde algún lugar de referencia, por ejemplo, este lugar 0 hasta algún lugar x. Y encontramos así dos integrales. Una va a ser la integral desde el lugar 0, que sería con velocidad v sub 0, hasta una velocidad v que va a tener en el lugar x. Y la integral va a ser v por dv. Y por el lado derecho nos quedaría la integral desde x0 hasta el lugar x del término que sería constante por x más 4 al cuadrado. Aquí entonces encontramos dos integrales, a esta la voy a llamar 1, a esta la voy a llamar 2, y podemos empezar por la integral número 1. Esta integral en realidad es sencilla porque es simplemente un polinomio. Nos quedaría b sub 0 hasta b de, bueno, le vamos a llamar b' para usarla como variable auxiliar, y por lo tanto cuando integremos nos va a quedar un medio b' al cuadrado evaluada entonces en b sub 0, que nosotros sabemos que es de 0 metros por segundo, esto pensando en que usamos este dato, hasta b, y por lo tanto esto va a ser un medio b cuadrado menos un medio b sub 0 al cuadrado, que es 0 al cuadrado, y finalmente encontramos que el término de la izquierda de esta ecuación es un medio por b cuadrado. Ahora vamos a hacer la integral número 2. La integral número 2 entonces va a ser nuevamente usando el argumento de las variables auxiliares. Nos va a quedar, primero sacamos la constante de nuestra integral y nos va a quedar la integral desde x0, que sabemos que es 0, hasta un lugar arbitrario x. Y por lo tanto nos va a quedar la integral de x' más 4 al cuadrado y el diferencial de x'. Aquí lo que vamos a hacer es un cambio de variable, u es igual a x' más 4, porque si hacemos eso, el diferencial de u va a ser simplemente de x', y de esta forma esta integral que está acá se transforma en la integral que va desde u sub 0 hasta u de u cuadrado por du. Y esta integral es bastante sencilla, nos va a quedar k al cubo entre 3
por u al cubo evaluada en u sub 0 hasta u. Si nosotros volvemos a nuestra variable original, que es x' igual, o sea, x más 4, esto quedaría k entre 3 por x, x más 4, x' más 4 al cubo. Esto evaluado en, dijimos para un término arbitrario x, y para otro en x igual a x0, que sería en 0. Y por lo tanto, cuando resolvemos esto, nos va a quedar k entre 3 por factor de x más 4, ese x es arbitrario por ahora, al cubo menos esto evaluado en x igual a 0, lo que nos quedaría un 4 al cubo, y eso es un 64. Así que la integral número 2 va a ser k entre 3 por x más 4 al cubo menos 64. Y entonces ya tenemos las dos integrales. Ahora podemos llevar todo esto a nuestra ecuación y encontramos la siguiente relación entre la velocidad y la posición. Y ahora podemos usar esta segunda condición donde nos dicen que para x igual a 8 metros, su velocidad es de 4 metros por segundo, que al reemplazar nos dejaría como una única incógnita k. Así que con eso la vamos a poder despejar. Vamos por acá, tendríamos un medio por la velocidad evaluada en ese punto, que sería de 4 metros por segundo, esto al cuadrado es igual a nuestra constante dividido 3 por x, que dijimos tiene que ser 8, entonces esto es 8 más 4 al cubo menos 64. Llevando esto a la calculadora, aquí nos quedaría 16 entre 2, eso nos da 8. Por acá tendríamos k entre 3 por 8 más 4, eso es 12. De modo que nos va a quedar 12 al cubo, que es 1728, menos estos 64 que ya teníamos. Lo que nos deja acá k entre 3 por 1728 menos 64. Esto nos da 1664. Así que ahora despejamos y nos daría que la constante k va a ser 3 por el 8. Este 8 lo vamos a dejar acá. Vamos a multiplicar el 3. Y vamos a pasar dividiendo este 1664. Y nos encontramos con que esto es 8 por 3 entre 1664. Lo que nos da un valor de aproximadamente 0,014. Y la unidad de medida asociada para que esto dé metros por segundo cuadrado, unidades de aceleración, debe ser 1 entre metro aquí y segundo cuadrado. Ahora podemos responder la parte B porque nos piden la posición de la partícula cuando la velocidad es de 45 metros por segundo. O sea, ya que tenemos la velocidad, conocemos el valor de la constante, podemos despejar x de acá. Así que vamos a reemplazar y nos quedaría un medio por 45 al cuadrado, que es la velocidad, es igual a la constante que habíamos encontrado que es 0,014, dividido 3 por lo que está acá adentro, que sería x más 4 al cubo menos 64. Así que simplemente tenemos que despejar de esta ecuación. Vamos a llevar todo esto al otro lado y nos quedaría un medio por 45 al cuadrado por 3 dividido 0,014. Estoy simplemente despejando este término de acá. Y esto debe ser x más 4 al cubo menos 64. Si desarrollan esto de la izquierda, nos quedaría 45 al cuadrado por 3 dividido 2 dividido 0,014. Eso nos da 216.964. Vamos a trabajar con 3 decimales, así que acá nos quedaría 286. Y esto es igual a x más 4 al cubo menos 64. Si llevamos este término a la izquierda, nos quedaría más 64 con este número de acá, 217.028,286, y esto debe ser x más 4 al cubo. Así que lo que vamos a hacer ahora es aplicar la raíz cúbica para poder despejar x de acá. Si hacemos eso, por el lado izquierdo nos va a quedar 60,095, y esto es igual a x más 4, esto pensando en que ya sacamos el cubo, y por lo tanto si a esto le sacamos el 4 de este término de acá, nos quedaría que la posición en que se cumple, que tiene la velocidad de 45 metros por segundo, es de
0,095 metros, y esto es x. Y ahora podemos responder la última parte que nos dice la velocidad máxima de la partícula, y para eso nos tenemos que acordar de que cuando es máximo o mínimo tiene que ver con la derivada que puede ser con respecto a la posición. Esto se define como la aceleración. Si la aceleración es cero, entonces la velocidad puede ser máxima o mínima. O bien podríamos tener la otra relación, que es la derivada con respecto a la posición, porque en realidad nosotros tenemos la función de la velocidad con respecto a la posición. Pero si pensamos en lo que habíamos visto anteriormente, la velocidad por la derivada de la posición, de la velocidad con respecto a la posición, es la aceleración, y entonces que la derivada de la velocidad se haga cero en algún punto es equivalente a decir que la aceleración es cero en algún lado. Y entonces, ya que tenemos la expresión de la aceleración, tenemos que la aceleración es cero, y esto es igual a la constante por x más 4 al cuadrado. Y entonces, si nosotros despejamos acá rápidamente, encontramos que la posición en que la aceleración es cero, o que la velocidad puede ser máxima o mínima, es igual a menos 4 metros. Y si nosotros reemplazamos ese x igual a menos 4 aquí en la expresión de la velocidad, tendríamos que un medio por la velocidad al cuadrado es la constante entre 3 por x menos 4, esto se nos hace 0, así que nos quedaría 0 al cubo menos 64. O sea, en realidad nos quedaría menos la constante que nosotros sabemos que es 0.014 por 64 dividido 3, menos 0,299 aproximadamente. Metros cuadrados dividido segundo cuadrado. ¿Cuál es el problema? Que es que para despejar la velocidad tendríamos que sacar la raíz cuadrada, y por supuesto, dado que esto es una raíz de un término negativo, nos va a dar una solución compleja. Esto significa que la velocidad no puede ser ni máxima ni mínima en algún lugar, salvo el lugar extremo en el que esto se define, por ejemplo, cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, tenemos que la rapidez es 0, como habíamos visto en la condición inicial, y entonces para x mayor a 0, vamos a encontrar que la velocidad es siempre positiva y es creciente. De hecho, aquí están los gráficos de aceleración versus posición, que sería la función que está por acá. Aquí nos encontramos que justo se hace 0 en x igual a menos 4, que es como habíamos visto. Sin embargo, vemos que la función de la velocidad que habíamos encontrado es válida solamente desde x igual a 0 en adelante, viendo que la única posibilidad de una velocidad mínima es para x igual a 0, y de ahí en adelante solamente esto es creciente.